En primer lugar, es una sentencia de un proceso de amparo que emite un juez de Ica ante una demanda que presenta la Universidad de la zona eh, y que San Luis Gonzaga de Ica, ¿no? Y que señala que se vulnera el derecho, en primer lugar, a que su asamblea universitaria siga funcionando y que los procesos de nombramiento, ratificación que están en curso puedan continuar digamos, en proceso. No obstante, que a partir del 7 de julio, que se promulga la ley, la nueva ley universitaria, la ley 30220, cesaban precisamente en sus actividades la asamblea y estos procedimientos administrativos. Y la segunda pretensión que postula la universidad y los representantes de ella en esta demanda es que se inaplique una disposición de la ley universitaria para que la Asamblea Nacional de Rectores y el otro organismo, la Comisión Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU, no rija, es decir, que puedan seguir funcionando. De modo tal de que, leída la sentencia, expedida hace pocos días, en enero, me parece que es una sentencia que no tiene fundamentos ni argumentos jurídicos coherentes, en la medida que no motiva adecuadamente los argumentos que pretende señalar para declarar, en primer lugar, fundada una demanda considerando que la Asamblea Nacional de Rectores, la CONAFU, deben seguir existiendo, o para declarar que la asamblea universitaria, ¿no?, y los procedimientos deberían continuar, ¿no? De modo tal que una apreciación general diría que carece de lo que exige la Constitución para que una sentencia sea válida, es decir, una debida motivación escrita, que supone argumentos y además y sobre todo fundamentos de derecho, dado que hace una serie de apreciaciones sin argumentos y menos acreditaciones que se hubieran, en el sentido que se hubieran vulnerado, ¿no? Porque un proceso de amparo, como sabemos, se plantea cuando hay un acto lesivo de ciertos derechos fundamentales. Y en este caso estamos hablando de una ley para la cual existe un proceso constitucional que es el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Y mediante un amparo se protegen hechos, actos, ¿no?, por acción o por omisión de cualquier autoridad, función o persona que vulneran derechos. Es cierto que los derechos son precisamente las personas naturales, también ciertamente las jurídicas, pero los derechos no se transparentan en la sentencia como derechos, sino simplemente como alegaciones genéricas, y más bien la argumentación va en una forma de control abstracto de la ley, aunque en una segunda parte pretende argumentarse una suerte de una acción de amparo contra normas, es decir, para que se inapliquen, ¿no? Lo cual también es un tema bastante discutible en la forma como ha llevado, ¿no?, la argumentación el juez de la causa, ¿no? Considero que no se declara inconstitucional porque el juez no podría hacerlo. Lo que podría, en un supuesto negado, es declarar la inaplicación de una norma al caso concreto, permitiendo que la ley siga rigiendo. Es constitucional la ley, salvo en un caso concreto. Pero asumiendo, ¿no?, que es un poco el sentido del fallo, la aplicación a un caso concreto, me parece que lo que está desconociendo el argumento del juez es que el Parlamento tiene una función de legislación, y en ese sentido el juez ciertamente puede controlar, ya no hablemos del control abstracto del proceso de inconstitucionalidad, que pareciera que es el proceso adecuado. Más aún diría que en la actualidad existe en el Tribunal Constitucional no una, sino por lo menos dos, y si no más, demandas que van a ser vistas como causas el 30 de enero en Arequipa para merituar sobre si hay inconstitucionalidad o no en relación a la Constitución. El amparo protege derechos fundamentales.
En ese sentido, la universidad entiende, esta universidad de Ica, que se afecta un derecho como la autonomía universitaria, ¿no? Y hay que decir técnicamente que una cosa son derechos y otras son garantías institucionales que la Constitución protege, y esta es una de ellas, en todo caso, como la seguridad social, la autonomía institucional. Y esta garantía supone entonces que la ley no debe afectar lo que garantiza la Constitución en el artículo 16, 18, ¿no? Me refiero, por un lado, a la autonomía ciertamente universitaria, que está especificada para ámbitos académicos, económicos y organizativos, administrativos. Pero esa autonomía no significa autarquía, como se ha pretendido, ¿no? Y como han venido llevando a cabo muchas, lamentablemente, universidades en el país, sea porque la calidad académica es totalmente deficiente, sea porque las infraestructuras, instalaciones, que es un servicio público, el que brinda a nombre de la nación, porque otorgan títulos que el Estado les ha conferido a universidades públicas y privadas, a veces estas entidades universitarias no acreditan esas garantías académicas ni tampoco técnicas, y en consecuencia carecen de profesores a tiempo completo, con lo cual no hay garantía de investigación, y en una universidad no solamente es docencia, enseñanza, sino investigación para poder hacer docencia. Y claro, lo que hay es unas planillas abultadas, ¿no? Burocráticas, y en las máximas autoridades tenemos denuncias, en el caso ante la Fiscalía de la Nación, de la Universidad Privada Garcilaso de la Vega, en torno a sueldos del rector y familiares de él, ¿no? Millonarios literalmente al mes, o malos manejos en otras universidades, no solamente privadas, sino también públicas del interior del país, ¿no? De modo tal que, digamos, el desastre, ¿no? Del sistema universitario ha hecho que esta noción de autonomía no pueda ser entendida, de acuerdo a la nueva ley, como un criterio de una ley en blanco. Es decir, la Constitución consagra autonomía y ya ni siquiera la ley, sino más bien los estatutos son los que definen una serie de elementos propios del ejercicio de la misma. Dado que la experiencia práctica en el Perú ha sido en los últimos 20 o 30 años de un debacle, ¿no? De la calidad educativa, de los servicios educativos, ¿no? Y diría hasta de un fraude, ¿no? Frente a estudiantes y padres de familia que financian, los privados, ¿no? O los ciudadanos que financian con impuestos de universidades públicas, es que la ley ha tenido que tomar medidas para garantizar acreditación universitaria, investigación, carrera docente. Ahora, para ser profesor se requiere ser magíster, ¿no? O también doctor si no va a grado principal. De modo tal de que diría pues que los derechos fundamentales de que alega esta universidad precisamente son los que violan el sistema universitario vigente hasta antes de la ley, y que por eso esta norma lo que busca es más bien garantizar y asegurar los derechos de los estudiantes, de los padres de familia, de los ciudadanos en general, y también los intereses legítimos del Estado, que se dé una educación de calidad y ética, ¿no? Yo diría que en la medida que se ha buscado autonomía de las universidades, un modelo idílico en la Constitución del 79, ¿no? Y en parte del 93, la experiencia ha sido que este organismo de coordinación académica, de promoción de la autonomía, en la creación de facultades, universidades o filiales, no ha cumplido, repito, sus funciones, y nos ha puesto más bien en las encuestas internacionales de sistemas universitarios en América Latina y en el mundo al margen, y si no en los últimos lugares de la educación universitaria. ¿Y por qué? Porque el sistema organizativo de la Asamblea Nacional de Rectores es un sistema endogámico, ¿no? ¿Quiénes son los presidentes y miembros? Los propios rectores. Entonces, rectores que no tienen una vocación de investigación, una vocación pedagógica, una vocación de servicio educativo al país, ellos mismos, sino por el contrario, de beneficiar a familiares o partidos políticos o intereses económicos, ¿no? De hacer de la educación un negocio, no son precisamente los llamados a autocontrolarse. El fracaso entonces de la autolimitación, autocontrol, lleva entonces a que esta institución tenga que transformarse, y por eso es que se crea una superintendencia que, como todo servicio público que se presta en el país, tiene un organismo regulador, fiscalizador o normativo, ¿no?
Entonces la energía, el agua o la salud tiene organismos supervisores, fiscalizadores, o el medio ambiente. Y la educación, incluso diríamos, no es un bien cualquiera, no es electricidad, no es agua, no es energía, sino es formación humana, cultural, educativa y de servicio a la comunidad. Requiere una mayor preocupación para que el organismo encargado de la supervisión de los fines de la ley sean cumplidos, ¿no? Claro, siempre puede haber un peligro de los excesos, ¿no? Del gobierno de turno que venga y quiera aplicar la ley en un sentido draconiano o perjudicando a unas universidades o beneficiando a otras, pero creo yo que el beneficio, en principio, de esta ley en sí misma no podemos juzgarla por lo que pueda hacerse en el futuro, pero sí hay que prever. Entonces, en esa prevención es que me parece que la ejecución de la ley tienen las universidades la facultad de dictar sus estatutos y con las garantías que la Constitución establece para que no haya exceso por parte ya sea de autoridades. Por ejemplo, en la aplicación de la nueva ley universitaria ante conflictos universitarios en la Universidad del Norte en Chiclayo han despedido a todos los trabajadores mayores de 70 años inmediatamente, ¿no? Lo cual es un exceso, ¿no? Porque la ley prevé formas, digamos, provisionales o hasta un régimen transitorio, mayores de 70, para poder cumplir todavía una función, si no de docencia, investigación, asesoría, y sin, incluso tomaron esa medida sin haberse dictado el estatuto universitario, con lo cual entonces hay que evitar esas aplicaciones y entre otras que han ocurrido también, ¿no? Que sean erróneas, ¿no? Pero en ese sentido creo que vamos a ver, la SUNEDU acaba de nombrar a su primera superintendente y va a desarrollar los planes de acreditación, los reglamentos para la fiscalización, ¿no? Y poder pues establecer las metas que deben cumplir las universidades públicas y privadas bajo el marco de esta nueva ley, ¿no? Creo que se le da un perfil técnico sobre todo esta entidad, más que gremial, como era la Asamblea Nacional de Rectores, que era un gremio de universidades con intereses legítimos, pero un gremio, sino una función mucho más operativa y técnica de supervisar, como manda la ley, el cumplimiento de los planes que se derivan de los mandatos legales que los estatutos deberían ir aprobando, ¿no? Por ejemplo, si una universidad privada, ¿no?, quiere crear una nueva facultad, tendrá que haber una justificación suficiente, no simplemente la libertad y autonomía de crear una facultad, sino que cubra un espacio, por ejemplo, con acreditación, con niveles de profesores magíster o doctores, donde hay un mercado, ¿no?, que realmente sea relevante para poder ofrecer. Si es una universidad privada, podrá reinvertir utilidades inclusive con beneficios tributarios, ¿no?, un porcentaje, pero que realmente demuestre, ¿no?, en la práctica anualmente que está llevando a cabo una mejora educativa para que pueda haber ese beneficio, ¿no?, tributario que es impuesto de todos, ¿no?, de modo tal que tiene una labor técnica que se verá sobre todo cuando haya más desarrollo de sus reglamentos y planes y metas. Yo diría que hay un principio de separación de poderes en la Constitución, pero también un principio de cooperación entre los poderes, ¿no? Y en esa medida, por ejemplo, la superintendencia, como toda superintendencia, el INDECOPI o CINEMIN o CINER, etcétera, tienen una adscripción a una entidad, porque nadie está desvinculado de la estructura del Estado, porque se requiere presupuesto, se requiere leyes, reglamentos, ¿no? De allí que la SUNEDU, como en muchos países, y no muy lejanos, Argentina o España, tienen los ministerios de educación una oficina o un viceministerio, una dirección general encargada de asuntos educativos universitarios, como también de asuntos educativos escolares o técnicos, ¿no? De modo tal que yo no vería, ¿no?, que per se constituye una inconstitucionalidad que la SUNEDU pertenezca al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio de Educación, sino más bien una afinidad. Ahora, lo que hay que asegurar y garantizar es que la titular, ¿no?, en este caso la superintendenta, como los miembros del Consejo, tengan los requisitos y las características que aseguren un órgano técnico, ¿no? Y se ha establecido criterios de ser doctor, tener creo que 15 o 20 años, no sé, de experiencia, ¿no?, en la materia, o sea, se entiende, ¿no?
universitaria, académica o de investigación, de modo tal que ya se eligió una superintendente, incluso hay un comité asesor de 2 grandes especialistas en la materia educativa que están colaborando, ¿no? Para convocar un concurso de los que sean miembros representativos que de acuerdo a la ley van a cumplir estas funciones, de modo tal de que per se yo no diría que eso es una materia que haga inconstitucional a la ley, sino sería una especulación simplemente que no tiene asidero un proceso de inconstitucionalidad o un proceso de amparo, ¿no? Yo creo que la Constitución prevé situaciones como la proscripción del abuso del derecho, y yo diría incluso aquí hasta se podría haber prometido un fraude a la ley, ¿no? ¿Por qué, no? O a la Constitución. Porque la ley universitaria estableció un plazo, ¿no? Para que la ANR se fuera desactivando hasta finales del año pasado y luego este año se implementara la superintendencia. Y esta sentencia que ya sale en enero, en primer lugar, a un organismo que ya no existe, ¿no? Entonces, claro, está matando a un muerto, o sea, quieren revivir a un muerto, mejor dicho, un muerto viviente, ¿no? Entonces eso solamente existe en las películas, ¿no? Pero no en la realidad jurídica, porque la ley, una sentencia, un juez no podría decir lo que la ley ya extinguió como efectos jurídicos, ahora yo lo restablezco, ¿no? Porque una ley rige, y la ley que creó a la ANR y a la CONAFU, claro, con la ley universitaria anterior, quedan sin efecto con la nueva ley universitaria, ¿no? Y ciertamente que se da un plazo para que los efectos jurídicos de esa anterior ley se vayan extinguiendo y aparezca la otra. Y una vez que ya se extinguió los efectos y consecuencias jurídicas, ya no hay lugar a que con posterioridad a esa extinción una sentencia diga ahora vuelva hacia atrás a la ley, porque sería una aplicación sobre la base de la inexistencia de una norma. O sea, lo que ha hecho este juez técnicamente es usurpar una función normativa, porque mediante un malhadado control difuso lo que está haciendo es recrear algo que ya no existe, ¿no? Es como decir un legislador que crea un organismo. Es lo que está haciendo en el fondo esta sentencia. Distinto si hubiera sido, no sé, en diciembre, ¿no? O en noviembre, donde existía este organismo. Pero una vez que ya se extinguió, ya no hay relación jurídica alguna válida como para que un juez diga protejo ese derecho, protejo esa institución, ¿no? Ya no existe. Entonces, por eso digo que puede ser un fraude, ¿no? A la Constitución, porque se está haciendo a través de una sentencia judicial lo que está prohibido hacer, es decir, dar normas a través de sentencias, que solamente le corresponde al legislador. Yo creo que el examen de proporcionalidad, como parte de supuestos falsos o erróneos, no inadvertidos o por negligencia o desconocimiento o interpretación, obviamente también discutible o errada, aplicar un método a un supuesto falso cae también digamos, por su origen, ¿no? Esto es como, digamos, el fruto del árbol envenenado, ¿no? O sea, es decir, el test de proporcionalidad podrá jugar, y además en el examen que hace del test no acredita hechos, porque finalmente no acredita, por ejemplo, la necesidad legítima. Él dice que hay legitimidad de la ley, ¿no? El fin es legítimo, lo que es inválido es el medio, es decir, haber extinguido la ANR, pero no explica por qué es legítimo, porque si explicara por qué es legítimo dar una nueva ley, vería que la ANR ha incumplido con sus funciones. Y no, por eso decía al inicio, no argumenta ni fundamenta, él dice nada más así. Y después deriva también si la medida menos gravosa hubiera sido mejor que no se aplique la desactivación. Pero, por ejemplo, se ha dado 6 meses de plazo, ¿no? Para que se aplique progresivamente. O sea, sería una medida gravosa y por lo tanto inconstitucional, en la medida que hubiera otras medidas menos gravosas, si es que hubiera una aplicación inmediata. Pero la ANR ha seguido funcionando 6 meses, los profesores, en fin, para que los profesores, por ejemplo, que requieren ahora el grado de magíster para que enseñen adecuadamente a sus alumnos, ¿no? No solamente repitan, sino también ellos se investiguen, tienen 5 años para ser doctores, para ser magíster. Entonces, allí, ¿cuál es la medida, digamos, menos gravosa?
precisamente la que la ley ha establecido para que sea una aplicación progresiva, ¿no? De modo tal de que da la impresión que hay una manipulación, ¿no? Del uso del test de la proporcionalidad, donde realmente no logra convencer, ¿no? Con argumentos en el test de la adecuación, la necesidad, y ya ni aplica la proporcionalidad, ¿no? Bueno, periodísticamente también se ha dicho que el juez es egresado de esa universidad, que tiene familiares en esa universidad, pero dejando de lado eso, nos da pues la impresión de que configura todo un tema que bien podría ser objeto de una investigación, ¿no?, ante la OCMA, los organismos correspondientes, porque la verdad que las exigencias que hoy tiene el Consejo de la Magistratura y el propio Poder Judicial es que puede ser incluso objeto de una investigación disciplinaria quien ha argumentado, digamos, no solamente equívocamente, sino puede ser incluso, no diré pues prevaricadoramente, ¿no?, pero de alguna forma hay pues una investigación que en otros casos se ha hecho frente a este tipo de decisiones que son realmente sorprendentes, por decirlo menos, ¿no? Pero esperemos que la sala, que es la que va a revisar, revierta esa decisión, pero al margen incluso de ese proceso, como otros 20 más que existen en el país, por lo menos que han presentado muchas universidades, va a estar la sentencia del Tribunal Constitucional en su momento, que seguramente si sigue su jurisprudencia en la materia de autonomía universitaria, creo que no tendría por qué no convalidar la constitucionalidad de la ley universitaria.